Hola, mi nombre es María José Gómez y para este segundo módulo y la realización de las fotografías yo decidí contar una historia de amor. Es una historia de amor que está muy inspirada en Arráncame la vida. La película literal tiene como un poco como ese plot en donde es una mujer que está casada, que es como de la alta sociedad y se enamora de alguien que no es de su misma clase social, aún estando casada, y como que es todo el desarrollo de cómo incluso su marido la encuentra, ¿no? Eso era lo que yo quería comunicar, entonces realicé una pequeña sesión de fotos en donde le pedí a mis amigos que se disfrazaran como de esa época con unas faldas y con un trajecito para que funcionara y se le diera como la caracterización adecuada. La verdad es que yo terminé muy satisfecha con las fotos. Fueron fotos a las que les dediqué mucho trabajo, porque creo que es una historia muy bonita y que quedaron bastante bien las fotos, pero sí fue, o sea, sí quedó mucho más completa cuando estuvo la edición, porque no es lo mismo ya montarlo sobre, o sea, si es una historia que se da en los 20, no es lo mismo montarlo ya sobre, pues sobre un fondo de los 20. Y yo utilicé fotos como de, de 1920 y de como de ese, como de un México antiguo, en donde las calles son otras, las haciendas son diferentes, y es una cosa como, o sea, como que sí ya le da muchísima más, se ve mucho más atractivo. Eso en el lado de la historia. Después todo el proceso de edición para mí fue súper complicado porque yo no sabía usar Photoshop. Hasta que vi los tutoriales yo creo que nunca había aprendido a usar Photoshop de la manera correcta. Eh, Intenté editarlo en Pixlr, pero solamente podía poner capa sobre capa y como que no estaba funcionando de la forma en que yo quería, porque quería poder cortarlas. Cuando vi el tutorial y entendí que era puntito por puntito para irlas cortando, híjole, me costó mucho trabajo, pero creo que ya, o sea, se logró el que en el fondo se pudiera ver esta foto increíble del México ya situado y muy real, y en la parte frontal la foto que yo había tomado, que creo que quedaron bastante bien. Me basé muchísimo en lo de composición y en los videos que decía que justo el ojo ve hacia ciertas zonas. La verdad es que sí me intenté basar en la edición justo en eso, en enfocarlo en algún punto y en los videos de cómo miramos. Eh, de igual forma, los tutoriales de Sean me sirvieron muchísimo para para la edición de la fotografía en sí, y entender bien cómo cortar cada capa y cómo montar capa sobre capa me fue mucha ayuda en el proceso. Para mí este fue un trabajo muy padre porque creo que conté una historia que a mí me gustaba mucho y que tenía muchas ganas de realizar, y le pude poner como todo ese toque muy antiguo con la edición en blanco y negro, y además o sea, montarlo encima de algo que sí se ve como una foto vieja, se ve padrísimo según yo. Eh, y creo que como comunicólogos la verdad es que sí es muy importante aprender a contar historias a través de la fotografía. O sea, hoy en día y con redes sociales como Instagram, creo que estamos cada día más acostumbrados a recibir información meramente visual y que cada vez sea menos texto. Y para mí este trabajo fue muy interesante, eh, o sea, sí fue un reto para mí la edición, porque pues era literal seguir el tutorial para ir cortando e ir entendiendo, porque yo nunca me había molestado en picarle al Photoshop para saber cómo funcionaba. Y encontrar igual herramientas gratuitas, o sea, Pixlr o sea, es una herramienta muy buena si quieres solamente montar capas. Y eso la verdad es que a mí me sirvió de mucho, y fue un trabajo que creo que como comunicólogos tenemos todos que aprender en estas narrativas, que, o sea, es mucho más fácil escribir un cuento de una historia de amor, pero ya hacerlo como muy real, en donde hay fotos, en donde hay una edición detrás, sí termina siendo un trabajo mucho más completo.